Buen día, hermanos. A los que no tuve oportunidad de saludar, quiero decir dos cosas. En primer lugar, que durante toda esta semana estuvimos con Marcela muy felices y entusiasmados, sabiendo que íbamos a estar con ustedes esta mañana acá. Compartimos las bendiciones de Dios y los ministerios durante 30 años en la iglesia de Calle La Paz. Por eso les guardamos en nuestro corazón, les recordamos y oramos por ustedes también. Y repito, es una alegría estar juntos de nuevo, verles y ver inclusive cómo la familia espiritual de la congregación ha crecido en este último tiempo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero tomarme una libertad porque sabiendo que usted hace uso de su celular con mucha frecuencia durante el día, quiero invitarle a que usted se suscriba a un canal. Tenemos un canal, puede buscarlo ahora si gusta, porque además va a necesitar el celular para buscar muchas citas bíblicas esta mañana, si es que no trajo la Biblia. Es un canal en YouTube que se llama Música y Vida con Edgardo Piserni. Así que le invito a que se suscriba. Es gratuito, puede opinar, puede sugerir temas y va a poder escuchar allí algunos devocionales de la Palabra de Dios y también algunos videos va a poder ver con la mayoría de mis canciones que he grabado. Así que recuérdelo, va a ser para mí una alegría saber que hermanos de Calle Galvez también participan y acompañan este ministerio. Música y Vida con Edgardo Piserni. Bueno, vamos adelante con el tema de hoy, que es un tema que han propuesto los hermanos para que tomemos esta mañana. Justamente en virtud de algo que ustedes vienen estudiando, muchas gracias, y que vienen considerando que es la declaración de fe, es decir, en lo que cree la Iglesia en este lugar, es que toca en esta mañana tener una consideración sobre este tema que es el Espíritu Santo. Vamos a la carta que Pablo le escribe a los que vivían en Éfeso y por favor lea conmigo lo que dice allí. Pablo les escribe diciendo: en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, es de suma importancia doctrinal tener en cuenta esta sincronización de palabras que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo en su carta a los que viven en Éfeso. Fíjese qué notable y qué claro. En Cristo también vosotros, habiendo oído, en primer lugar, oír la palabra de Dios, que es el evangelio de nuestra salvación, habiendo, que dice, creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Acá se nota claramente que el apóstol está dejando bien, de manera clara y concisa, el proceso de la salvación. Aquellos que vivían en Éfeso, en una ciudad populosa, rica, pero al mismo tiempo altamente idólatra, necesitaban creer, en primer lugar. Tenían que creer, pero para eso tenían que escuchar el mensaje. Después de escuchar, creían y habrían de ser sellados. En el mismo momento, en el mismo instante, y no el sello del Espíritu Santo como una experiencia posterior al haber escuchado y creído. Esto quiero dejarlo en claro porque la Biblia enseña que es así. Absolutamente todos nosotros somos pecadores, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Todos hemos elegido nuestro camino. Todos, de un modo u otro, hemos errado el blanco. La Biblia habla claramente que estamos destituidos de la gloria de Dios, lo que significa que no solamente no tenemos oportunidad de disfrutar de sus bendiciones mientras dura nuestro paso por este mundo, sino, lo que es mucho peor aún, nos espera un destino de separación y de condenación en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso los que vivían en Éfeso necesitaban, en primer lugar, para ser salvos,
para ser redimidos, para ser librados del justo juicio de Dios, necesitaban en primer lugar oír la palabra. Oír la palabra. Y desde aquel momento en adelante el mundo ha tenido oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. De distintas maneras. Desde un púlpito, por medio de un mensaje grabado, en un panfleto bíblico, en un devocional, o cara a cara una persona con otra que enseña y explica la verdad del Evangelio. La necesidad de oír es para todos los hombres, porque todos los hombres estamos muertos en delitos y pecados. Porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni aún uno. Por eso es necesario, para ser salvos, en primer lugar, oír. La palabra de verdad, el Evangelio de salvación. El Evangelio no es un mensaje político, no es para una determinada época de la historia de la humanidad, para un grupo de hombres y mujeres, es para todos los hombres. Porque todos necesitamos tomarnos y servirnos del plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? El Evangelio, las buenas noticias, que Dios se hizo hombre, vino, plantó su tienda de campaña entre nosotros aproximadamente por unos 30 años y que después fue a morir en la cruz. Aunque nosotros, según lo que dice el profeta, no le estimamos, no le tuvimos en cuenta, es más, separamos de él nuestro rostro porque no vimos en él ningún tipo de atractivo. Así ocurrió con los que fueron contemporáneos del Señor. Pero tenemos que reconocer que eso ha ocurrido con nuestra vida también. No le tuvimos en cuenta. Por eso hemos vivido como vivimos, equivocadamente y lejos de Dios, viviendo en pecado. Por eso la urgencia de oír el mensaje de salvación. Pero habiendo oído en Éfeso, no todos, pero hubo un montón que habían creído. ¿Qué era lo que habían creído? Que necesitaban un Salvador, que vivían sin Dios, que no tenían esperanza, que su idolatría les condenaba, que la riqueza económica de poco servía. Necesitaban ser salvos y entonces habían creído. Habían quemado sus libros, los libros que hablaban de Diana de Éfeso, en una fogata en la plaza principal y ahora habían abrazado la fe en el Hijo de Dios. Habían creído. Pero termina diciendo que tras haber creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que se nota claramente que el sello del Espíritu Santo ocurre en el momento cuando uno cree. Cada uno de nosotros que ha creído, en determinado momento de su vida, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Querido hermano, querido amigo, ante la predicación adecuada del Evangelio, un hombre o una mujer puede creer o dejar de hacerlo. No hay opciones. Cuando el mensaje del Evangelio es predicado como corresponde, de manera apostólica y bíblica, usted puede creer o no creer. Usted puede aceptar que necesita ser salvo por Dios o usted puede negarse a hacerlo. Es nuestro deseo de todo corazón que en esta mañana, si todavía no lo hizo, reconozca que usted es pecador, pecadora y que necesita un Salvador. Dios quiera que esta sea la experiencia de todos los que estamos aquí. Una presentación adecuada del Evangelio, ¿cuál sería? Que somos pecadores, que el pecado nos condena eternamente, mas que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y que cuando creemos, somos hechos hijos de Dios, por creer en su nombre, y ya nada nos arrebatará de su mano. Tenemos perdón de pecados, tenemos una nueva relación con Dios, ahora es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y tenemos esperanza de vida eterna, lo que no es poca cosa. Ese es el mensaje brevemente enseñado o explicado del Evangelio. Ante ese mensaje usted puede creer o no creer, pero si cree, si confía, Dios le sella con el Espíritu Santo de la promesa, que es el tema que me propusieron en esta mañana los hermanos. Vamos a usar esto y vamos a adelantar. Dice allí, Dios es uno, y esto se deduce claramente
de las Escrituras. Que Dios es uno en esencia y sustancia y existen tres personas. Son distintas desde la eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una mera influencia que emana de Dios, sino el agente inmediato en toda la obra divina, tanto en la creación material como en el espíritu del hombre. Qué notable, ¿no? Qué notable. Dios en la persona, mi garganta, en la persona del Espíritu Santo, crea todas las cosas. Y es el agente de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, que sella el corazón, el alma de alguien que ha creído. Vamos a ver, abra su Biblia, o puede seguir allí, aunque allí están solamente las citas, algunos símbolos del Espíritu Santo. Qué interesante que es, mire. Mateo 3, búsquelo rapidito. Vamos a hacer rápido para volvernos a casa rápido para comer los ravioles. Mateo capítulo 3, versículo 13. Un símbolo del Espíritu Santo, probablemente el más conocido, con el que empezamos este pequeño devocional. Una paloma, símbolo del Espíritu Santo, descendiendo como paloma. Allí está Jesús, y dice Mateo 3:13, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Si usted busca o lee tranquilamente el pasaje, usted va a notar que está Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Padre en la gloria, que dice: este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo, que desciende como una manifestación real de que aquel que está siendo bautizado es Dios mismo. Como fuego sobre sus discípulos. Fíjese, Hechos capítulo 2. Vamos rapidito. Como fuego sobre sus discípulos. Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Allí están todos los discípulos reunidos. Allí están juntos. Y en aquel momento ocurre algo maravilloso, totalmente novedoso. Desciende el Espíritu de Dios sobre los que estaban reunidos allí. Y es tan maravilloso lo que ocurre que hay personas de todas partes del mundo antiguo reunidos. Y los que comienzan a hablar y a alabar a Dios, comienzan a hablar en un lenguaje que o es particular para cada uno de los que está allí y lo puede escuchar en su idioma, o es un único mensaje que todos entienden. Pero esto lo provoca justamente el poder del Espíritu Santo, que desciende sobre lenguas de fuego sobre los que están allí. En toda la Biblia, cuando se menciona la palabra lenguas de fuego, se menciona una palabra que usted entiende, que es idioma. Cada uno de aquellos no escucharon un balbuceo, un griterío, algo que atormentaba los oídos, sino que escucharon su propio idioma, su lenguaje. Eso es justamente el don de lenguas que se manifiesta en ese momento allí. Así que allí tenemos como fuego sobre sus discípulos. Ahora fíjese usted, como viento según el Señor en la conversación con Nicodemo. Eso puede buscarlo, Juan capítulo 3, versículo 8. Qué conversación la de Cristo con Nicodemo, cuánta paciencia, cuánto amor. Y dice el Señor: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo como Salvador, ocurre algo maravilloso en su vida. Usted no está totalmente percatado de lo que pasa, pero en la gloria su nombre es escrito. Y usted pasa a ser un hijo de Dios. Es algo silencioso, íntimo, profundo. Ocurre en su vida cuando usted cree. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese obrar del Espíritu de Dios es el que se sigue produciendo en la vida de aquel que cree, porque es guiado, llevado, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver algo de eso. Fíjese, por favor, Juan 7, símbolo del Espíritu Santo, como agua cuando el Señor se ofreció para calmar la sed.
Terminando aquella fiesta que probablemente era la fiesta de los tabernáculos, y como era costumbre, los sacerdotes iban con sus cántaros hasta el estanque de Siloé. Y venían caminando en una preciosa procesión desde el estanque con sus cántaros. Y derramaban el agua de sus cántaros allí en el atrio del templo. Ese día, en ese momento, el Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeron en Él. ¿Se da cuenta? Allí están los sacerdotes derramando el agua. Como figura de aquel que habría de venir, en quien esperaban, en quien confiaban, estaba entre ellos. Ya había llegado. Lo tenían allí. Y Jesús aprovecha el incidente para hablarles a aquellos que querían oír. Deseo de todo corazón que usted sea uno de ellos, que quiera oír en esta mañana. Y entonces el Señor, viendo el agua derramada y el cansancio de los sacerdotes, dice lo que hemos leído recién. Fíjese además, sello y arras de la herencia. Efesios capítulo 1, 13 al 14, puede buscar también. Comenzamos con ese versículo, usted le recuerda: oír, creer, ser sellado. Nos adelantamos para ganar un poquito de tiempo. Correcto. Mire qué precioso esto, por favor. Es un ruego del Señor. Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mire la aclaración. El verbo rogar por parte del Señor no es una súplica. Él no tiene por qué pedir, Él es Dios. Es un deseo profundo del alma. Interprételo por favor así. Él no demanda, lo hace con autoridad, no pide para que Dios realice el pedido. Sabe que está consumado, que está hecho. El don es el fruto de la función mediadora de Cristo. Así que nosotros podemos ver el obrar de Dios y el deseo de Dios. A mí me gusta pensar en ese incidente cuando el Señor, después de aquella oración sacerdotal, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo, para que vean mi gloria, gloria del unigénito. ¿Qué deseo el Señor? ¿Qué amor el del Señor? Querer que sus redimidos, usted y yo, estemos para siempre con el Señor. Así para siempre, mientras dure nuestro paso por el mundo, ha de estar el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo no nos abandona dadas las circunstancias. Al Espíritu Santo no hay que invitarlo a que vuelva a venir dadas las circunstancias. Él permanece, Él es fiel. Y un sello, como lo es el Espíritu Santo, no se quita, aún por la dureza de nuestro corazón. Si hemos creído, aunque hayamos desobedecido, aunque estemos entristeciendo al Espíritu Santo que mora en nosotros, Él no se va, Él no nos deja. Él es la garantía de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, progresamos un poquito más. Una bendición preciosa, mire, Parácletos, uno que es llamado para que venga al lado de otro. ¿Lo has sentido? ¿Lo has experimentado, hermano? ¿Has podido vivir esta experiencia de notar la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has oído una respuesta de parte de Dios después de una oración? ¿Has sido librado de alguna gran confusión? ¿Has sido ministrado por la palabra delante de alguna duda? Algo que te preocupaba, el Espíritu Santo obrando en tu vida. Y os dará, dijo, otro consolador. El dador de tal bendición es el Padre. Nos dio como Salvador al Hijo, nos da como ayuda a nuestro lado, como consuelo al mismo Espíritu. Para que esté con vosotros siempre. Un regalo permanente. Nunca
le faltará al creyente durante toda su vida. Nunca le faltará al creyente durante toda su vida. El Espíritu nos ministra, vamos a la Biblia de nuevo. Y Él lo hace de distintas maneras, pero cada una de esas maneras es siempre poderosa y eficaz. Es Dios. Es Dios. Y fíjese, en primer lugar, nos ministra porque nos conoce. Juan 16, 7. Si quiere buscarlo rapidito, Juan 16, 7. Qué notable la declaración del Señor en el versículo 7 al 9. Dice, os conviene que yo me vaya. Bueno, yo creo que habrán estado en total desacuerdo los discípulos cuando escucharon esta expresión por parte del Señor. ¿Quién iba a querer que el Señor se vaya? Ya no estar al lado de Él, escuchando sus palabras, ya no ver sus milagros, ya no poder recostarnos un ratito sobre su regazo cuando estamos tristes o preocupados, ya no caminar por toda la tierra prometida, ya no ir de un lado al otro con el Señor y esperar que multiplique panes porque tenemos hambre. Sin embargo, el Señor le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Pero por qué? Porque Él habría de estar presente en nuestra vida siempre, de una manera activa, tangible, poderosa. Dice, porque si yo me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, que es el tema de hoy, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, es decir, porque no creen en mí, de justicia, porque yo vuelvo al Padre, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tremendo, tremendo. Por favor, acompáñeme. Juan 6, 44. Porque el Espíritu Santo también nos ministra atrayéndonos a Dios, atrapándonos en sus deleites, haciendo que gustemos su palabra y su presencia. Juan capítulo 6, versículo 44. Mire la obra del Espíritu, por favor, si no es importante. Ninguno, dijo el Señor, puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Por favor, dense cuenta de esto. La obra del Espíritu Santo en este momento, la obra de bautizar del Espíritu Santo, continúa mientras la iglesia esté en el mundo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Le habla a su corazón. Golpea en la puerta de su alma y le dice silenciosamente, necesitas ser salvo. Necesitas un Salvador. Estás muerto y perdido. Sé que trabajás, sé que estudiás, sé que contás con toda la fuerza de la juventud, sé que tenés un montón de proyectos por adelante, pero estás muerto. Mi Padre en los cielos, dijo el Señor, te ve así. Estás muerto en delitos y pecados. Es entonces el Espíritu quien nos atrae. El llamado del Espíritu puede ser aceptado o negado, pero Él insiste una y otra vez y golpea a la puerta de cada alma y de cada corazón, porque Él quiere que todos seamos salvos. Así que fíjese, ¿no? La tarea silenciosa, pero al mismo tiempo gloriosa del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es la que se encarga de atraerte, de buscarte, porque Dios te ama. Seguimos. Tercero, nos enseña Hechos 16, 14. Qué rico está el café. Hechos 16, 14. Mira, hermano, el Espíritu Santo nos enseña. Es su tarea, la del Espíritu Santo, enseñarnos. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo decía, ¿no? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tuvimos oportunidad hace unos años de visitar con Marcela esta zona de Grecia en la cual Pablo predica el Evangelio. Y allí cercano a la cárcel en Filipos hay un sitio que es el sitio donde esta mujer escucha, habiendo sido atraída por el Espíritu Santo, pero que ahora vive una experiencia. Los oídos de su alma se abren
el Espíritu Santo le redarguye y ella comprende y cree. El Espíritu Santo la atrajo, la despabiló, hizo que cayeran sus velos espirituales en su alma y pudo comprender y aceptar lo que Pablo estaba predicando. Lo mismo que predican los hermanos todas las semanas en este lugar. Seguimos. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Además, nos ministra sellándonos, no sella. Efesios 4:30, creo que es, o 4:31. Nos habla a los que somos del Señor. Dice, y no hagan triste o vuelvan a que sienta tristeza, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Y para el día de la redención. Cuando somos redimidos, el Espíritu Santo nos sella. Y ese sello que permanece en nosotros es nuestra credencial, nuestro documento celestial para entrar un día en la eternidad, porque somos salvos. Nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Allí en su alma, hermano, allí en su alma, hermana, hay una marca, que es la marca, que es el sello del Espíritu Santo de Dios. Usted ha sido sellado cuando creyó, como un dardo de fuego, atravesó su cuerpo y llegó a su alma el poder regenerador del Espíritu Santo, el que trajo la vida, el poder vivificante del Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que ahora hace todo esto precioso en cada una de nuestras vidas. Él lo ha sellado, entre tantas cosas lo ha sellado. Usted ahora es de Cristo. Antes vivía en el pecado, dice la canción. Mi corazón de Dios alejado, mas por su gracia Él me salvó. Ya pertenezco a Él. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de la eternidad con el Señor por siempre, no tengo ninguna duda, porque tengo el sello del Espíritu Santo en mi corazón. Canto con entusiasmo, ahora soy de Cristo, el sello da testigo de eso. Mío también es Él. Mire, por favor, más adelante. Habita en nosotros, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestros? Cuánta verdad, cuánta realidad para nosotros en esta mañana. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Él ha venido a vivir y a morar en nosotros, ya no en un templo, por precioso y ordenado que sea. Ahora vive en el corazón de aquellos que creen. Ya no en el tabernáculo en el desierto, ya no en un templo glorioso en la antigua Roma. Ahora vive en tu corazón, hermano. Ahora vive en tu alma, hermano. Y esto además nos enseña grandes cosas en las cuales no nos vamos a detener, pero mire qué bonito que es. Mire qué tremendo que es. El cual, dice, está en vosotros. Dios está en nosotros. En tu vida, en mi vida, buscando, procurando, deseando poder vaciar de nuestra alma las cosas que no sirven, que estorban, que dificultan nuestro crecimiento espiritual, porque Él está en nosotros. Él es celoso de nuestra vida. Él quiere que vivamos una vida ordenada, que se corresponda con la fe que hemos abrazado, porque ahora soy de Cristo. Él está en vosotros. El cual tenéis de parte de Dios. Dios lo ha puesto en nosotros. No es fruto de la casualidad. Está en nosotros, ha sido el deseo de nuestro Padre Celestial, que el Espíritu Santo esté en nosotros, que nos acompañe, que rija nuestra vida, que gobierne nuestras decisiones, que esclarezca nuestros pensamientos, que nos llame la atención. Está en nosotros y lo tenemos de Dios, porque ahora ya no somos nuestros, ahora somos de Él. Lo que significa vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos, imitando su ejemplo. Continuamos, por favor. Nos guía. San Juan 16:13. Nos guía.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ciegos, torpes, idólatras, adúlteros, mentirosos, engañadores, desleales a los padres. Así éramos nosotros. No veíamos absolutamente nada, todo era turbio, oscuridad, como el mundo en el cual nos movíamos. Pero vino el Espíritu de verdad a nuestra vida. Y ahora hay luz, ahora hay consuelo, ahora hay guía, ahora hay esperanza. Es la obra de Él. Ha venido el Espíritu Santo de verdad. Ahora vemos con claridad quién habla la verdad. Ahora sabemos a quién seguir. Ahora reconocemos en quién no podemos confiar. Ahora sabemos claramente a quién no podemos imitar ni obedecer. Al diablo. Ahora nosotros tenemos la visión clara que nos da el Espíritu Santo de Dios morando en nuestra vida. Aprovechemos de eso, hermano. Cuesta creer a veces como algunos hermanos o algunas hermanas tienen tanta dificultad para ver cosas que se ven con tanta claridad, pero porque no aprovechan la libertad que da Dios en el Espíritu Santo en cuanto a la sabiduría celestial, para ver las cosas como Cristo las vería, para hablar como Cristo hablaría, para decidir como Cristo habría de decidir. Continúo. Intercede. Esto es interesante. Romanos capítulo 8, versículo 26. 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué precioso. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni lo sabemos. Ni sabemos cómo llegar delante del trono de Dios. No sabemos cómo pedir. Es más, cuando pedimos generalmente erramos el vizcachazo, pedimos mal. Es así. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, inclusive, permítame la expresión, se toma el trabajo de enseñarnos a orar, de enseñarnos a pedir, de pedir como corresponde. Él mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, Dios el Padre, como fuente del amor, ejerce su voluntad en el plan de salvación. No cabe ninguna duda que es así. Eso es lo que incumbe, lo que pertenece, lo que obra la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre. Fuente de amor y ejerce su voluntad en el plan de salvación. Es un plan provisto por Dios. Nadie le dijo lo que tenía que hacer ni cómo hacerlo. La mente de nuestro Padre Celestial, su corazón, planificó la salvación de los hombres. Y como vimos en la primera parte, es el alfa y la omega. El principio y el fin de todas las cosas. El principio y el que dio fin a la creación, ya está todo hecho. El principio y el fin de la creación del hombre, y nos hizo. El principio y el fin de los hombres y de la humanidad toda en su paso por este mundo. Él es el alfa y el omega. Pondrá fin a eso también. Él es el principio también de una eternidad que hemos de disfrutar en la gloria y que no tendrá fin. Qué notable, es el Padre Celestial. Ahora Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo, impulsado por la gracia divina, llevó a cabo la obra de la redención por medio de su gran misión en la tierra. Dios envió a su Hijo para que muera en una cruz. Y fíjate que aquel día murió por vos. Él te tuvo en cuenta personalmente, pensaba en tu nombre, sabía que ibas a vivir en este año, en este lugar, en esta ciudad, en este país, y que necesitabas amigarte con Dios para tener perdón de pecado y vida eterna. Cristo vino pensando en vos. Y después de ser un ejemplo de compasión, mansedumbre y ternura, voluntariamente, porque nadie le obligó a hacerlo, fue a la cruz, pensando en vos. La segunda persona de la Trinidad, quien coparticipó con su Padre en la creación de todas las cosas, junto al Espíritu Santo, murió en una cruz y derramó su sangre y enmudeció y no abrió su boca como un corderito en el antiguo pacto. Y fue enterrado como un muerto, porque estaba muerto. Y al tercer día resucitó para nuestra justificación. La segunda persona de la Trinidad. La tercera persona, el Espíritu Santo, aplica todo el valor de la obra de la cruz en potencia y eficacia a los corazones de los creyentes. Tremendo. La vida
que Cristo consigue muriendo en la cruz, el poder de su resurrección dejando la tumba vacía, el desarrollo de una vida espiritual en el alma de los creyentes es aplicado por el Espíritu Santo de Dios en el alma de aquellos que creemos. Todos los cuales pueden participar siempre de la bendita comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hoy decimos, gracias Padre Celestial. Te alabamos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo, porque viéndonos pecadores, entregaste lo más precioso que tenías, tu Hijo, tu único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas que tenga vida eterna. Pero podemos decir sinceramente, Padre Celestial, gracias también por el Espíritu Santo de la promesa, porque el Espíritu Santo de la promesa, cargado de símbolos preciosos, es aquel que justamente me ha visitado y me ha convencido acerca de la necesidad de un Salvador. Me ha atraído a vos, oh Dios. El Espíritu Santo me enseña, me ha sellado, habita en mi corazón. Me consuela en la tristeza, en la pena, en la angustia. Me guía, me capacita, me da poder e intercede por mí delante del trono de gracia. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Que podamos volver a casa disfrutando que dentro nuestro y con su sello camina el Espíritu Santo de Dios. Que somos suyos, que nadie podrá quitarnos las bendiciones que dependen pura y exclusivamente de su gracia y de su bondad. Que el sello nos permite tener una identificación que nos muestra delante del mundo y de los ángeles como hombres y mujeres redimidos. Y que si usted todavía no ha arreglado sus cuentas personales con Dios en esta mañana, bueno, recuerde lo que Pablo le dijo a aquellos que vivían en Éfeso. Es necesario primeramente oír, y usted ha escuchado. Después, creer. Deseo de todo corazón que crea, para ser sellado con el Espíritu Santo de Dios, para tener perdón de pecados, para poder experimentar el poder vivificante del Dios creador en su alma, en su vida, para saberse hijo de Dios, para gozar de su compañía y de sus bendiciones, ahora y por toda la eternidad. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo de la promesa. Amén.